Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Las 7 de la mañana, 45 minutos, y en esta oportunidad vamos a dialogar a esta hora con el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro. Andrés Castro, muy buenos días. Muy buenos días, John Didier, y a toda su teleaudiencia en Al Día Noticias. Muy bien, qué bueno tenerlo a esta hora de la mañana aquí en El Día Noticias, y también estaremos con informe especial para nuestra emisión del mediodía en emisora .5, 1490 de la M, emisora de Jorge Barón. Vamos a hablar un poco, antes de ir con el tema que nos atañe. ¿Usted se encuentra en este momento en dónde? En este momento estoy en la ciudad de Santa Marta, donde la Unidad de Restitución de Tierras organizó en el día de ayer la Red Nacional de Líderes y Lideresas de Restitución de Tierras. Personas que han acudido a través de este mecanismo para poder recuperar sus tierras que fueron despojadas o abandonadas forzosamente, y hacemos un acompañamiento de carácter social. En el día de hoy, con la Consejería para la Estabilización y Consolidación del Territorio, a cargo del consejero Emilio Archila, hay una jornada de paz con legalidad con jóvenes de distintos territorios del país, y nosotros también queremos mostrar nuestros beneficiarios jóvenes restituidos que hoy en día están retornando al campo, que ven oportunidades de trabajo y de desarrollo en el sector rural. Claro, es muy importante entonces esa labor que se está cumpliendo. Pero para antes también de entrar al siguiente tema, contémosle a los oyentes y a los televidentes en qué consiste la unidad de restitución de tierras, cuál es la labor que cumple, dónde funciona. Bueno, John Didier, es muy importante su pregunta. La Unidad de Restitución de Tierras nace con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley, la 1448 del año 2011, estableció un reconocimiento a las víctimas de despojo y abandono forzado, y es un trámite que se adelanta a través de las 16 direcciones territoriales que cuenta la unidad en todo el territorio nacional, y donde proceden los casos de restitución luego de que la unidad hace la instrucción del proceso. Repito, donde procede, remite a un juez de la República especializado en restitución para que sea a través de un pronunciamiento judicial que se le dé la razón o no en el caso de restitución. No solamente hay ese reconocimiento de la propiedad privada, cuando hablamos de la ruta individual campesina, sino... Sí, se me ha ido la una comunicación. ruta colectiva. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, ya lo escucho. ¿Me escucha ahí, John Didier? Sí, señor, ya Estaba lo escucho. mencionando que la restitución no solo se limita a definir la propiedad individual, campesina, sino que implica también la ruta colectiva, que es la que reconoce la propiedad de las comunidades étnicas sobre estos territorios, o sea, derechos territoriales colectivos. Hay una serie de medidas de reparación que fundamentalmente implican la implementación de un proyecto productivo, la solución de vivienda, la provisión de bienes públicos. En fin, es un mecanismo de reparación integral a quienes han sido víctimas de despojo, abandono o forzado de sus tierras. Correcto. Es decir, por ejemplo, que son ustedes quienes se encargan de garantizarle la tierra a los indígenas, por ejemplo. Los indígenas o las comunidades afrodescendientes que han sido confinadas con ocasión del conflicto armado, nosotros lo que hacemos es recuperar esos territorios colectivos.
una cosa que es importante. Los jueces especializados en restitución tienen un rango, diría yo, constitucional, porque donde no se ha constituido jurídicamente ese territorio colectivo, me refiero a un resguardo indígena o un consejo comunitario de comunidades afrodescendientes, ese juez puede ordenar la constitución y la creación de ese territorio colectivo. Es decir, que ustedes solo actúan con base en fallos judiciales, no es que a nuestro parecer, ay, sí, ustedes tienen razón, es con base en fallos judiciales que ustedes actúan. Esa es la fortaleza que tiene el proceso de restitución de tierras como un proceso de justicia transicional. Me refiero transicional en la temporalidad. Yo reviso casos de abandono y de despojo a partir del año 91 hasta la vigencia de la ley. La ley acaba de ser prorrogada por 10 años más, porque como era de justicia transicional, tiene un tiempo limitado. Era por 10 años hasta el 2021. El Congreso de la República, en su sabiduría, la prorrogó hasta el año 2031. Eso le dará la oportunidad a todos aquellos que fueron despojados o que abandonaron forzosamente su tierra de poder acudir a este mecanismo y de recuperar su tierra. La unidad lo que hace es instruir el proceso, asumir la representación judicial de la víctima en los casos en que haya vocación a la restitución y se encarga de impulsar y de darle cumplimiento a esas órdenes emitidas por esos jueces de la República. Qué interesante. Ya con esto en mente, sabemos que lo que está haciendo entonces ahora la Unidad de Restitución de Tierras de hacer presencia en Agroexpo 2021 es un poco contar las historias de vida, de resiliencia, empoderamiento y productos de alta calidad de los campesinos restituidos. Es decir, mire, nuestra gestión ha permitido que estas personas puedan reorganizar, rehacer, iniciar un proyecto de vida familiar y económico. Ese es el propósito, ¿no? Desde hoy hasta el 1 de noviembre. Don Didier, es una ocasión muy importante, la de Agroexpo, para mostrar los beneficiarios de esta política pública en materia de restitución de tierras. Lo que queremos es traer a Agroexpo, al recinto ferial de Corferias, los testimonios vivos de quienes han sido reconocidos por la justicia como beneficiarios de restitución de tierras. Yo les señalaba que además de resolver los temas de la propiedad y de lograr el retorno de esas comunidades víctimas de la violencia, lograr una reparación integral, que es lo que plantean las órdenes en restitución, a través de la implementación de proyectos productivos. Nosotros tenemos participación en cadenas como la de la miel, los cafés, la panela, la pimienta, en fin, una serie de productos que hoy en día han logrado transformar las vidas de esas comunidades, y esos casos es los que queremos mostrar con ocasión de Agroexpo, que empieza en la tarde de hoy y va hasta el 1 de noviembre. Qué bueno. Así, eso permite de pronto hacer consolidados de la función que ha venido cumpliendo la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Cuántas familias, cuántas personas y cuántas hectáreas se han logrado restituir a sus verdaderos dueños? Bueno, desde el inicio de esta política, le señalaba que nace con la ley 1448 del 2011, o sea, este año estamos cumpliendo 10 años, se han restituido del orden de unas 480,000 hectáreas. Cuando yo veo el trámite, tiene una fase administrativa, luego como si fuera la fiscalía que hace una indagación, una instrucción de un caso. Cuando encuentra mérito para que un juez de la República conozca del caso, pasa a esa etapa judicial, pero ya entonces lo que tenemos hoy en día son, en orden de pronunciamientos de los jueces, más de 480,000 hectáreas
unos 25.000 beneficiarios con sus familias y, como le digo, la implementación de proyectos productivos que pueden llegar a ser cerca de unos 10.000 proyectos individuales, que obviamente tienen un acompañamiento de la unidad a lo largo de 2 años para consolidar esas actividades económicas productivas y que ya más adelante pues ellos dejan esa condición de víctima y se vuelven productores del campo, empresarios. Es decir, es donde se da esa resiliencia y esa reconciliación de quienes han sido víctimas de la violencia en los territorios. ¿En qué parte de Corferias van a estar para poderlos visitar? Bueno, Corferias inicia esta noche. El señor presidente de la República hace la instalación de Agroexpo 2021 y a partir de mañana, 22 de octubre, los esperamos en el pabellón 3, donde están ubicados todas las entidades del gobierno. Nosotros estamos junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y todas las entidades vinculadas y adscritas al sector rural. Estamos en el stand 326. En el stand 326, así que a partir de este viernes 22 de octubre hasta el 1 de noviembre, los visitantes a la Feria Agropecuaria Agroexpo encontrarán en el pabellón 3, stand 326, café, panela, cacao, miel, pimienta y otros productos cultivados en el campo colombiano por manos de víctimas de la violencia que gracias a la restitución material de sus tierras se han convertido en verdaderos empresarios, logrando comercializar en distintos mercados nacionales e internacionales, y esta vez lo harán en la feria del sector agropecuario más importante del país. Si se han beneficiado unas 25.000 familias y hay unos 10.000 proyectos productivos, quiere decir que no todas las familias que se han visto beneficiadas con el programa deciden hacer un emprendimiento o iniciar una empresa. Las órdenes en restitución, como le digo, incluyen toda una serie de medidas de reparación. La principal de ellas, el retorno a su predio, en el cual pueden implementar proyectos productivos. Hay solución de vivienda, hay provisión de bienes públicos, es decir, es esa transformación que se debe dar en los territorios y que por circunstancias de la precariedad de la presencia del Estado, de la autoridad, pues fueron sometidos a la violencia. Esto es una manera en que el Estado se va a reivindicar con esas comunidades afectadas por ese fenómeno. Hay medidas alternativas de reparación, como puede ser una compensación en un predio equivalente cuando las personas no quieren volver a esos territorios, o por circunstancias donde no se puede garantizar la seguridad, se da una compensación en un predio equivalente. Y hay personas que ya han logrado rehacer sus vidas, que fueron desplazadas por esa violencia en los territorios y lo que quieren es un reconocimiento económico. Va a haber entonces, con base en la pretensión de esa demanda, un reconocimiento a través de una compensación en dinero. Entonces el IGAC hace un avalúo del predio y el Estado, en este caso la unidad de restitución, se encarga de indemnizar a esa persona con el valor que le fue reconocido a través de la compensación en dinero. Por si le da miedo regresar a la tierra, por si de pronto cree que, mejor dicho, por allá no quiere volver. Son esas circunstancias. Pero volver a señalar, la política y el espíritu que anima esta política pública es la de retornar a los territorios, volver a ocupar los campos, tener oportunidades económicas en esos territorios y generar una dinámica que permita que el Estado llegue con toda su oferta en esos espacios territoriales. Correcto. ¿Y de qué parte del país vienen estos campesinos, estos productores? Nosotros vamos a tener aquí beneficiarios de restitución de los Montes de María en los departamentos de Bolívar y Sucre.
Vamos a tener participación de Antioquia, de Tolima, Valle del Cauca, del Putumayo, de Nariño, de Huila y de Santander. Es una representación significativa de lo que ha sido este proceso en los 10 años y obviamente también animar a quienes todavía desconocen o no tienen la suficiente confianza para que escuchando estos testimonios se animen a presentar sus solicitudes en restitución porque se ha prorrogado la ley por 10 años más. Correcto. Pues Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, gracias por estar en Al Día Noticias y por estas buenas noticias de cómo los colombianos están logrando superar las dificultades del pasado, que en eso consiste una palabra clave que hemos utilizado acá, que casi no es del manejo común, pero que es importante que sea más familiar con el lenguaje nuestro. Resiliencia, que es lograr superar las dificultades, sobreponerse a las mismas y salir adelante, recuperarse de ese dolor, ¿correcto? Tiene usted toda la razón. Lo que hace esta política es reconciliar situaciones que se dieron en el pasado y poder superarlas a través de un proceso de resiliencia que lo que haga es mirar con perspectiva el futuro, con optimismo, porque justamente volvemos a ganar confianza en las instituciones, porque hacemos presencia, porque somos efectivos, porque logramos solucionar estos problemas que históricamente nunca fueron atendidos, nunca se pudieron atender, nunca fueron resueltos. En restitución de tierra lo estamos logrando. Bueno, señor, muy amable, gracias, que pase muy buen día. Con mucho gusto, John Didier, y lo espero por allá en Corferias, en Agroexpo 2021. Están 326, pabellón 3, a partir de este viernes 22 de octubre hasta el lunes 1 de noviembre, los visitantes a la Feria Agropecuaria Agroexpo encontrarán en el pabellón 3. Están 326, café, panela, cacao, miel, pimienta y otros productos cultivados en el campo colombiano. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.